Noches, muchísimas gracias, Aidita. Muy buenas noches a todos los presentes. Como todos los jueves, es siempre un placer poder encontrarnos en este curso internacional de Educación Médica Continua en Pediatría, en el módulo 1 de Infectología Pediátrica, con el tema COVID-19, vacuna en niños. El día de hoy, pues tenemos un panel de lujo y como siempre para mí es un honor poder presentar a nuestro querido expositor, que es el doctor Víctor Hugo Velasco Álvarez. Él es pediatra infectólogo. Él es profesor titular de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina de la UNSA. Es vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Infectología. Es pediatra infectólogo del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría de La Paz. Es delegado de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica del capítulo Bolivia. Es miembro del Comité Nacional de Inmunizaciones y de VIH-Sida en Bolivia. Es miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría y actualmente es presidente de la Sociedad Boliviana de Pediatría. Doctor, tenga una cálida bienvenida. Agradecemos su presentación. Como panelista, tengo el agrado de presentar a la doctora Claudia Alejandra Estrada Villarroel. Ella es infectóloga pediatra. Ella realizó sus estudios de pregrado de medicina en la Universidad Privada del Valle, estudios de posgrado de pediatría e infectología pediátrica en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en epidemiología clínica hospitalaria en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es afiliada al Colegio Médico de Colombia y a la Sociedad Colombiana de Pediatría y actualmente trabaja como infectóloga pediatra en la Caja Nacional de Salud del Hospital Obrero número 2 de Cochabamba. Doctora, le damos una cordial bienvenida. Pues en nombre de la Sociedad Paceña de Pediatría agradecemos la presencia de este maravilloso panel. Invitamos al doctor Víctor Hugo Velasco Álvarez como expositor del tema del día de hoy. Doctor, bienvenido, por favor, adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por estar acá. Bueno, el auditorio merece una explicación. La doctora Silvia Fuentes, quien era la expositora oficial el día de hoy, tuvo una situación muy importante que no le permite estar el día de hoy como expositora. Entonces me encuentro en una situación de reemplazar esta exposición en vez de la doctora Silvia Fuentes con el mismo tema. De todos modos, ella también me ha pasado algunos cuadros que creo que es muy importante mostrar al auditorio y poder mostrar el impacto de la vacunación COVID-19. Entonces, comienzo. Bueno, hay varias razones para vacunar a niños. En primer lugar, es importante vacunar a niños y adolescentes precisamente, ¿no?, para mejorar nuestra inmunidad de grupo. Otros la conocen como inmunidad de rebaño. Y cuando hablamos de inmunidad de grupo, en nuestro país hemos calculado esta inmunidad en base a la población vacunable mayor de 18 años. Pero la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a todos los países que la inmunidad de grupo sea realizada tomando en cuenta a niños y adolescentes. Entonces, en ese sentido, las cifras que se nos presentaban del 70%, 80%, ojo, solamente estaban enmarcadas en la población vacunable mayor de 18 años. No así en niños y adolescentes, pero si nosotros tomamos en cuenta niños y adolescentes que en Bolivia representan el 43% de la población, 3.700.000, es decir, un poco menos de la mitad, y esto nos da una luz, ¿verdad? Que Bolivia es una población joven, ¿no? Donde el mayor grupo es precisamente el menor de 18 años, precisamente el grupo que ha sido
vacunado al final en el programa de vacunación de COVID-19. Bueno, hay algunas situaciones que son importantes tomar en cuenta. Las vacunas que tenemos, ninguna la tenemos en forma oral. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este aspecto de la vacunación oral? Porque no olvidemos que la vacunación oral tipo polio, por ejemplo, ¿no? Otra vacunación oral en spray, por ejemplo, que no la tenemos en Bolivia para influenza, va a generar la presencia de anticuerpos IgA en la glucosa. Y eso va a permitir que la persona no sea portadora o transmisora. En otras palabras, estas vacunas que tenemos tanto para adultos y niños no tienen esa capacidad de generar una inmunidad en la mucosa. De ahí es que uno, aún siendo vacunado, puede transmitir la enfermedad, ¿no? Si bien se encuentra asintomático, por ejemplo, o con la enfermedad. No olvidemos que con la vacunación el porcentaje de asintomáticos aumenta, ¿no? En esta última ola nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que muchos de nosotros hemos pasado la enfermedad, pero éramos asintomáticos o la hemos pasado muy leve. Pero ojo, seguíamos siendo transmisores. Entonces, no tenemos una vacuna, como se muestra aquí en la gráfica con los pulmones cafés, que tengan la capacidad de crear una inmunidad a nivel de la mucosa, pero pronto lo va a ver, ¿no? Y ya la están proyectando. Esto es lo que hablaba yo de la inmunidad de grupo. Hemos hablado que la inmunidad de grupo tiene que ver con una persona que está infectada y pues lo que va a producir es, como este cuadro de acá arriba, perdón, que todos se infecten. Pero si las personas están vacunadas, si este está infectado, por ejemplo, que está aquí en café, van a ser pocos los otros ciudadanos, niños, adolescentes, adultos que se van a vacunar, porque hay una inmunidad de grupo, ya sea por la vacuna o ya sea por la inmunidad natural, que no permite que la transmisión se produzca en el resto de las personas. Ahora, esta inmunidad de grupo no va a ser rápido, obviamente, si no tomamos medidas más firmes. Y esto aquí no voy a comentar mucho. Nosotros hemos sido testigos de lo que hemos pasado en nuestro país. Ya tenemos nuestra propia experiencia, ¿no? Se han tomado medidas muy rigurosas en un momento en que todo el mundo se quería vacunar y otras que no. Entonces, todavía estamos muy lejos de conseguir una inmunidad de grupo por la vacuna. Ese es un tema bien interesante para discutir. Porque la OMS, por ejemplo, ha mencionado que si el 70% de la población está vacunado, ojo, incluyendo niños y adultos, ya podríamos quitarnos las mascarillas o pensar en quitarnos las mascarillas. Pero nosotros hemos llegado a ese 70% con las vacunas, no. Pero otro elemento de tomar en cuenta es precisamente el hecho de que muchos de nosotros, sin habernos vacunado, ya hemos pasado la enfermedad. Entonces, tenemos una inmunidad natural entre vacunados y entre los que hemos pasado la enfermedad y no son vacunados. Entonces, aquí un elemento muy importante de tomar en cuenta, todo lo que nosotros estamos viendo en las noticias, que hay países, por ejemplo, que vuelven a tener infecciones y no sé qué, no necesariamente nosotros vamos a vivir lo mismo, porque si en otros países hay una cobertura de vacunación X y hay una alta susceptibilidad de las personas a ser infectadas. En otras palabras, son vírgenes de la enfermedad, ni se han vacunado, ni se han enfermado. Entonces, el impacto de una ola va a ser mucho mayor que lo que pasa en Bolivia. Entonces, lo que pasa en Europa y todo lo que vemos, no necesariamente significa que va a pasar en Bolivia. Por eso es importante que nuestro país tenga sus propios datos en lo que se refiere a letalidad. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis que lo voy a volver a repetir al final. No, nosotros lo que más tenemos que medir son las formas graves y la letalidad. A nosotros no nos interesa si nos enfermamos los 11 millones de habitantes que somos en Bolivia, 11.700.000. Si nos enfermáramos todo Bolivia y nadie se muere, ya no es un problema. Lo que nosotros tenemos que evaluar más es la letalidad. Y ojo, aquí en Bolivia tenemos una población vacunada y tenemos una población que no está vacunada, pero ya ha pasado la enfermedad. Ahora que los niños han vuelto al colegio, ¿no? También se van a convertir
en unos reservorios virales importantes, ¿no? Que también al mismo tiempo les va a generar una inmunidad a los niños, y como Bolivia entera vamos a generar de pronto una inmunidad de grupo que no necesariamente tiene que ver con el porcentaje y la cobertura de vacunación en el país. Miren, hay otro elemento importante de tomar en cuenta. Los niños son de bajo riesgo, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Todos estamos preocupados de los niños, pero en realidad la mayor preocupación debería ser que si los niños van al colegio y se infectan, no es tanto que a ellos les va a pasar algo, sino que van a traer la enfermedad al hogar, a la casa, donde está la persona mayor de 60, 65 años, donde está el diabético, donde está el que usa corticoides, y ese va a ser el impacto negativo. No necesariamente que los niños estén en la escuela. Por eso que ahora que los niños han salido al colegio, ¿no? Es importante que se vacunen. Vamos a mostrar unas gráficas al final, porque se ha visto que la vacunación disminuye la posibilidad de transmisión en los niños, pero por otro lado, somos los adultos que tenemos que hacer esa conciencia y los que estamos en riesgo de estar más vacunados, porque ya toda la familia se está poniendo en riesgo, está siendo expuesta y podrían importar la enfermedad a nuestro hogar, ¿no? 10 razones para vacunar a niños y adolescentes. Primero, por el síndrome inflamatorio multisistémico y neumonía grave. En la cuarta ola, en la última ola que hemos vivido, hemos visto un aumento inusitado de neumonías en niños y de síndrome inflamatorio multisistémico. De hecho, en este momento en mi hospital tengo un niño con síndrome inflamatorio multisistémico saliendo de terapia más bien. Otro elemento, lo que decíamos, los niños infectados, ¿no? Especialmente los niños escolares, no tanto los pequeñitos, vamos a ver unas gráficas al final, y los adolescentes, ¿no? Son tremendos reservorios que lo que van a hacer es disminuir la infección o incrementar la transmisión en los hogares, en las escuelas y en los profesores. Por eso es importante considerar la vacunación en niños y adolescentes. Los niños, ojo, los niños suelen ser asintomáticos. O sea, el niño va a ir a la escuela, va a estar en la casa, va a traer el virus, lo tiene de fiebre y nos está diseminando el virus. Es importante vacunar a los niños para evitar la transmisión. Es importante que también la familia se vacune a fin de que no sea contagiado precisamente por un niño. Esta es una teoría, que los niños responderían rápido frente a una cepa o revacunación, lo cual sí se está demostrando. Ahora voy a mostrar algunos trabajos. Y esto es lo que decíamos, una cobertura alta de vacunación va a contribuir a una protección de grupo mucho más rápida, ¿no? Y ojo, este es un elemento importante de entender. Las mutaciones virales se diseminan más rápidamente en niños. Otro justificativo para vacunar a niños y adolescentes. Y otra cosa que es importante, ¿no? Donde más tenemos experiencia de vacunación es precisamente en el grupo de niños, ¿no? Por eso tenemos un programa ampliado de inmunizaciones. Actualmente se discute en el país y prácticamente va a ser una realidad, esto sí, lo puedo asegurar, que las vacunas de COVID-19 van a ser parte del calendario vacunal de los niños como un PAI integral donde además están el resto de las vacunas, ¿no? Este punto número 8 tiene que ver con lo mismo que estaba mencionando, ¿no? Y este es otro elemento importante. O sea, si bien nosotros ya hemos vuelto a la escuela con los niños, es importante que los niños mantengan esta presencialidad en el colegio, ¿no? Definitivamente algo que creo que la mayoría de los pediatras estamos de acuerdo. Y muchas sociedades en todo el mundo, incluyendo la de España, la de Ecuador y la nuestra, y por eso han sido nuestros comunicados, es que hay problemas mucho más graves que la COVID-19 que está afectando a los niños que la COVID misma, ¿no? Y una de estas es que los niños han estado hacinados, han estado sin tener un desarrollo social, mental, que les permita precisamente desarrollarse, no solamente a los niños y a los adolescentes, creándoles problemas muy serios a estos dos grupos etarios. Entonces,
es importante que tanto niños y adolescentes se mantengan en la presencialidad. Yo creo que este es una, este es una forma de ver un paradigma que poco a poco los pediatras nos estamos convenciendo cada vez más. Pero para que esto suceda y para que no venga una ola y estemos entre suspender escuela o no, pues todos los niños y adolescentes deberían y deben estar vacunados. Esto lo voy a pasar. Me dio muchas diapositivas al final. Estos, algunos resultados, por ejemplo, con los primeros trabajos con Moderna. Miren la eficacia de Pfizer. 100% de eficacia en lo que se refiere a la producción de anticuerpos y eficacia como tal. Muy buena tolerancia, ¿no? Y también ya trabajos que ya sabemos que ya están en fase 3. Lo mismo, ¿no? En lo que se refiere a otra vacuna de ARN, por ejemplo, en reacciones colaterales. Las reacciones locales, lo que está en verde son de grado 1, lo que está en celeste grado 2 y grado 3. Esto de acá, lo que viene en mi cursor, es el placebo y el resto son las diferentes reacciones, tanto leves, moderadas y graves. Definitivamente sí hay reacciones locales, pero son como las reacciones locales que cualquier otra vacuna, ¿no? Y también hay reacciones sistémicas definitivamente mucho más que con placebo, como por ejemplo fiebre, cefalea, un marcador mucho más importante que la misma fiebre, fatiga y dolores musculares dentro de lo más frecuente. A mí la fiebre más bien está mucho más baja. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí en el cuadro, para hacerlo resumido, no, lo que nos está diciendo es que los efectos colaterales en niños y adolescentes no son parecidos a los otros efectos colaterales de las otras vacunas. Así de sencillo. ¿No? No olvidemos que cuando nosotros vacunamos con las vacunas no COVID, lo que hacemos los pediatras es alertar a los papás que los niños podrían tener efectos colaterales precisamente como estos: dolor en el lugar de punción, poco de eritema, de inflamación, entre otros un poco de fiebre, dolores musculares, que bueno, lo único que hacemos es utilizar un paracetamol. Inclusive hay pediatras que tienen la escuela de dar el paracetamol al niño, ¿no? Antes inclusive de que se vacune. Entonces, los efectos colaterales son como los que ya conocemos con los restos de las vacunas de COVID-19. No, miren acá, aquí lo que quiero mostrar es la inmunogenicidad, es la producción de anticuerpos. Miren acá, de 12 a 17 años, 98.8%, igual que los anticuerpos de 18 a 25 años. O sea, que la producción de anticuerpos en adolescentes y adultos es la misma. Enseguida vamos a ver de niños. Fíjense acá la miocarditis. Los casos de miocarditis en este trabajo de Israel en 5.444.693, 136 casos de miocarditis. O sea, realmente es bajísimo, ¿no? Una cosa, las vacunas en general tienen este riesgo, no es que la COVID-19 es la que tiene este riesgo, sino la vacuna en general la tiene. Evidentemente, se ha visto estas miocarditis que se han presentado más en varones, ¿no? Y se han presentado más en los grupos etarios. Fíjense, de 16 a 19 años y de 20 a 19 años, como se muestra aquí en esta gráfica de abajo, por ejemplo, 31 casos en varones, 2 en mujeres, más en niños, ¿no? Especialmente después de la segunda dosis. Lo que estamos viendo abajo es la segunda dosis de la vacunación. Aquí en el centro es la primera dosis. Las miocarditis se han visto después de la segunda dosis. Miren acá, 16 a 19, de 20 a 29 mucho más, 44, pero aquí también lo interesante es cuando veamos qué pasa con las miocarditis de la misma enfermedad, no de la vacuna. Entonces aquí otra gráfica donde se ve que el grupo más afectado de adolescentes y niños es precisamente el de 16 a 19 años con 30 casos que hacen un riesgo de 15 por 100,000, el más alto en este grupo que a nosotros nos interesa en pediatría. Después, ahora, acá, ¿no? Estos son los diferentes efectos colaterales no deseados,
¿no? Como por ejemplo insuficiencia renal, apendicitis, que hemos visto nosotros en nuestros casos de apendicitis por COVID-19, arritmias, trombosis, herpes zóster, hemorragias intracraneales, pero en números muy bajos, linfadenopatía, miren la miocarditis, la pericarditis, bajo, embolia pulmonar en adultos, cosa que no se ve en niños. Y enseguida vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando nosotros le damos o tiene el niño la enfermedad misma, cuál es la frecuencia de miocarditis en relación a la vacuna. Disculpen, me he saltado acá. Perdón. Un segundito, por favor. Aquí está. Bueno, ya la Academia Americana de Pediatría aprobó la vacunación en septiembre de 2021. Y mire, ya en ese tiempo, en septiembre de 2021, la Academia Americana de Pediatría recomienda que se ponga la vacuna coadministrando con el resto de las vacunas en el calendario vacunal. Entonces, eso es lo que va a pasar en todo el mundo y también va a pasar en nuestro país, ¿no? Esto es lo que se debe poner en niños con respecto a la Pfizer, por ejemplo, ¿no? Que en niños mayores de 12 años, lo que se pone es la dosis de adulto, es la misma 30 microgramos, y de 5 a 11 años es de 10 microgramos. Ojo, nosotros no tenemos este tipo de vacunación de niños para Pfizer, que en realidad es una dosis mucho más baja, 3 veces más baja, tiene diferente diluyente, diferente jeringa, ¿no? Y tiene diferentes excipientes que acompañan a la vacuna. Entonces, este tipo de vacuna no la hemos tenido todavía en Bolivia, por eso es que se decidió que Pfizer se ponga solamente adolescentes y la Sinopharm se ponga en niños. Aquí voy a mostrarles algunos trabajos, por ejemplo, ya más recientes, de la eficacia de la vacuna con Pfizer, ¿no? Que supera, como dijimos, el 90% prácticamente en todos los grupos etarios. Otro elemento importante, acá vamos a ver, ¿no? Los estudios que se han hecho en Estados Unidos, por ejemplo, con el CDC, para precisamente evaluar la seguridad de esta vacuna. Aquí, por ejemplo, fíjense en este trabajo donde los niños vacunados de 5 a 11 años, fíjense acá los vacunados y los no vacunados y los no vacunados, miren, los no vacunados en este grupo etario, ¿no? La posibilidad de tener infección, por ejemplo, con estas variantes Delta u Omicron es 30% versus con 2 dosis de vacunados en niños de 5 años, el 21%. O sea, hay una protección significativa en niños de 5 a 11 años con la vacuna Pfizer. ¿Qué pasa con los niños de 12 a 15 años? Fíjense aquí en los no vacunados, la enfermedad se produce con el 26.8% en los no vacunados y en los vacunados en este grupo de 12 a 15 años, 5.6%. O sea, aquí la diferencia es realmente dramática, ¿no? Realmente con una ventaja a favor de los vacunados mucho más alta, inclusive en los niños después de los 12 años de edad. Y esto tiene una explicación. Los niños menores de 11, 10 son un grupo de riesgo muy bajo. Por eso es que no se nota aquí tanto la diferencia como los niños de 11 años para arriba. ¿Qué pasa con los niños de 16 a 17 años? Fíjense, en los no vacunados, 27.9% de efectividad. Y fíjense acá en los vacunados, 7.2% de efectividad.
¿Qué pasa con Omicron? Fíjense acá en los no vacunados, ¿no? 40.6% y con 2 dosis de vacuna 24.3%. O sea, la vacunación ha tenido una protección prácticamente del 50% acá a favor de los vacunados en relación a los placebos. Fíjense aquí la Delta, ¿no? En los no vacunados 20%. Y fíjense, con Delta, en los vacunados, 2% de los adolescentes de 12 a 15 años han tenido, o solo han tenido 2% la enfermedad con la Delta. Aquí con 16 a 17 años, 22.5% en los no vacunados versus 3.3% con los vacunados. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que 2 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech brindaron protección contra la COVID-19 en personas de 12 a 17 años durante el predominio de Delta, pero faltan datos durante el predominio de Omicron y en niños de 5 a 11 años. O sea, definitivamente hay una ventaja con respecto a Pfizer-BioNTech. Estas son las diapositivas que tenía la doctora Silvia Fuentes. También se las estoy presentando en este momento, ¿no? Esta es una evaluación en adolescentes, ¿no? Que es parecida a la que les presenté al principio, en lo que se refiere a efectos colaterales, reacciones locales y reacciones sistémicas. Mire, es interesante que en reacciones sistémicas en los adolescentes la fiebre está abajo, ¿no? Bueno, sí, obviamente con placebo casi tienen 0 fiebre, pero los vacunados fiebre prácticamente no la tienen, ¿no? La tienen muy poco. ¿No? Los síntomas que más se han visto, ¿no? Definitivamente son, por ejemplo, la cefalea, la fatiga y la mialgia dentro de los sistémicos. Dentro de los locales, pues dolor, eritema, como los efectos colaterales más importantes. Estas barras también son muy interesantes. Fíjense acá la relación de placebo con la vacuna. Fíjense que casi no hay mucha diferencia. Entonces, definitivamente el comportamiento ha sido como cualquier otra vacuna, ¿no? Aquí estamos viendo la inmunogenicidad. Miren, 98% versus 98.6% 18 a 25 años, ¿no? Esto ya se vio en septiembre y se está confirmando nuevamente en estas publicaciones, ¿no? Donde se advierte la misma inmunogenicidad que ya se sabía desde septiembre del 2021. Entonces, la seguridad y la reactogenicidad de las vacunas ARN mensajero en adolescentes, en este caso la Moderna, fue similar a la observada en adultos entre 18 y 64 años en este ensayo COVID. ¿Qué pasa con la seguridad e inmunogenicidad e eficacia de la Pfizer? Fíjense acá, tenemos los mismos efectos colaterales, igual fiebre abajo, fatiga y cefalea, como los efectos colaterales sistémicos más importantes y mialgias. Si a mí alguien me preguntara cuáles son los efectos colaterales más importantes en adolescentes, mi respuesta sería ni siquiera tanto fiebre, fatiga, dolor de cabeza y dolores musculares. Entonces, acá con esto podemos concluir otro enunciado importante, que un régimen de 2 dosis de 30 microgramos administrado con 21 días de diferencia a adolescentes de 12 a 15 años de edad fue seguro e inmunogénico y dio como resultado una eficacia cerca del 6% contra la COVID-19 a partir de los 7 días posteriores a la segunda dosis, ¿no? Pero también se ha visto buenos resultados con una sola dosis con Pfizer. ¿Qué pasa con niños de 5 a 11 años? Miren aquí esta gráfica, ¿no? Y la posibilidad de protección de niños vacunados entre 5 a 11 años. Esto de azul es placebo y lo que está en anaranjado o rojo es la vacuna de Pfizer. Miren la diferencia abismal de protección entre el placebo en azul y prácticamente los niños que han tenido la vacuna de Pfizer antes de los 11 años de edad. Entonces, aquí con esa gráfica también podemos concluir que 2 dosis de 10 microgramos de la vacuna de Pfizer administrada con 21 días de diferencia
fueron seguras, inmunogénicas y 90% efectivas contra la COVID-19 en niños de 5 a 11 años, ¿no? Aquí con esta gráfica lo que se quiere mostrar cuál ha sido el impacto de COVID-19 en lo que se refiere a reinfecciones, obviamente los que han estado enfermos y los que han recibido vacunas y los que no han recibido vacunas, ¿no? No ha habido ningún efecto negativo en los que han recibido la vacuna después de una infección natural, un aspecto que se comentó mucho y que se temía, pero también eso está demostrado que un niño que ha pasado COVID-19 puede ser vacunado sin ningún problema. Entonces, la eficacia protectora en estos casos contra cualquier forma de COVID, ¿no? Fue del 83.2% al 92.5%, ¿no? Contra las formas leves y moderado a grave, 100%, que en realidad eso es lo que más nos interesa. Y creo que este es un paradigma que lo hemos estado hablando bastante en nuestro país, que en realidad lo que más nos debería preocupar no es si nos da resfríos o gripes, sino que nos proteja de las enfermedades graves y la posibilidad de que nosotros estemos internados, ¿no? Los datos de modelos indican que vacunar a niños de 5 a 11 años podría reducir la transmisión del SARS-CoV-2 en el conjunto de la población. Bueno, esto ya lo sabemos, los datos de vigilancia de 1 a 18 años tienen tasas más bajas de hospitalización. De hecho, los informes que tenemos en Bolivia es que en estos 2 años de pandemia, evidentemente han habido niños fallecidos, niños y adolescentes, ¿no? Y esto nos ha dado como 16 niños fallecidos en estos 2 años de pandemia de COVID-19. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Velasco, agradecerle por tan brillante exposición. Sin duda un tema muy importante en esta época. Ahora vamos a invitar a todos los presentes para que puedan hacernos las preguntas por el chat, pero antes vamos a tener el placer, por favor, como la panelista, la doctora Claudia Estrada. Doctora, por favor, adelante. Doctora, perdón, su micrófono está apagado. Ahora sí. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Trujillo. Primeramente, buenas noches a todos los presentes y agradecerle a la Sociedad Paceña de Pediatría por la invitación. A la vez aprovecho para felicitarle al doctor Velasco por tan excelente exposición. Definitivamente, ¿no? La pandemia por el virus SARS-CoV-2 ha provocado cambios drásticos en nuestra vida diaria, y eso ya lo sabemos, además de importantes consecuencias sanitarias y socioeconómicas, ¿no? A nivel mundial. La vacunación ha marcado, ¿no? Un punto de inflexión, yo diría, en la pandemia por SARS-CoV-2, demostrando una elevada efectividad, ¿no? En la prevención de formas graves de COVID-19, como ya había indicado el doctor Velasco, fundamentalmente reduciendo la hospitalización y las muertes asociadas a la infección, pero también logrando cierto impacto en la transmisión. La decisión, yo pienso, de vacunar universalmente o no a los niños frente a la COVID-19 es todavía, consideran muchos, ¿no? Que es compleja, hay mucha discusión todavía en ese tema, y depende, yo creo, más que todo de factores científicos, éticos, políticos, epidemiológicos y económicos, ¿no? La infección ya sabemos que es asintomática o leve en la mayoría de los casos, ¿no? Hablando de del grupo pediátrico, y menos de un 2% de los que son sintomáticos van a requerir hospitalización, y además en muchos casos se trata ¿no? de niños que tienen COVID-19, pero que la infección no es necesariamente la causa, ¿no? De ingreso hospitalario, lo que hemos estado viendo también mucho este tiempo en nuestro país, que ingresan por una cirugía y que se le tiene que realizar el examen correspondiente, y pues nos sale por casualidad, le diagnosticamos el COVID-19, ¿no? Aunque el riesgo no es cero, definitivamente, como para cualquier otra infección, la mayoría de los casos graves de COVID-19 que se presentan en edad pediátrica se va a asociar, ¿no? A otros factores de riesgo y de comorbilidades de forma similar, lo que se ve, ¿no? Con los pacientes adultos.
Por ello, la vacunación COVID-19 en niños con factores de riesgo, con enfermedades de base, no debería haber discusión, ¿no? Definitivamente debería ser universal y obligatoria, ¿no? Ya que es la condición de riesgo la que va a colocar en el mismo nivel, ¿no?, de prioridad que otros grupos, independientemente de la edad. Por el contrario, diría, ¿no?, que el beneficio directo de la vacunación universal del niño sano es marginal comparando con el adulto, ¿no? La carga de la enfermedad de niños es baja y leve, con la excepción, ¿no?, como ya había indicado el doctor, del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que está asociado al SARS-CoV-2, que aunque es un poco frecuente, tiene una mortalidad muy elevada. Y también las neumonías graves, que igual ha indicado el doctor Velasco, que esto hemos visto mucho paciente que está internándose en comparación a las otras olas, en esta última ola, por neumonías graves, ¿no? También yo pienso que la contribución, ¿no?, de la vacunación va precisa, yo creo, la ansiada inmunidad de grupo, que todo el mundo está esperando, la inmunidad de rebaño frente al SARS-CoV-2, que como igual el doctor Velasco ya lo ha explicado, realmente ya está demostrado. Y hay esa estrategia, es ideal, ¿no?, al momento, que sin embargo todavía no estamos viendo. No obstante, yo pienso que la decisión de vacunar a todos los niños sanos frente al COVID debe ser, debemos tener mucho cuidado, debe ser cuidadosa, ¿no? Pienso, pero este concepto, o lo que les estoy diciendo, particularmente en contextos, yo pienso, donde las coberturas vacunales sobre la población diana son muy altas y la incidencia global de la enfermedad va a ser baja, lo que limita aún más el margen de beneficio poblacional de estrategia. ¿No? Alternativamente, sí, cabe mencionar, si los niños no se vacunan o los dejaríamos sin vacuna, a nivel mundial sería aproximadamente un 25%, podríamos generar un reservorio específico, como lo ha explicado el doctor Velasco, para la evolución del virus. Lo que tampoco sabemos es si realmente va a ser, actualmente hablando, un problema o una posible solución en un escenario, ¿no?, de endemicidad del SARS-CoV-2, a limitar la infección a una edad en que su impacto es leve o asintomático y manteniendo así refuerzos naturales, ¿no?, de la inmunidad de los adultos. Yo pienso que en el momento de decidir de vacunar o no a nuestros niños, también tenemos que considerar o debe existir consideraciones éticas, y a la hora de iniciar la vacunación pediátrica universal, cuando en los países más desfavorecidos económicamente y socialmente las vacunas o las coberturas vacunales están todavía por debajo del 10%, que es lo que estamos viendo actualmente. La pandemia, yo pienso que solo puede contenerse si se actúa de una forma global y equitativa, y debería ser inaceptable al momento tener niños con patologías de base, con factores de riesgo, y que todavía, ya sean niños o adultos, que no hayan tenido acceso a su primera dosis de vacuna contra el COVID-19, ¿no? Pero además de no ser así, prácticamente garantiza, ¿no?, que el virus SARS-CoV-2 pueda seguir evolucionando y que nuevas variantes van a comprometerlo, ya alcanzado hasta el momento en regiones que aún están más avanzadas en el control de la pandemia en relación a nuestro país, ¿no? No obstante, pienso que no debemos confundir el hecho de que la vacunación frente a COVID-19 en niños sanos no sea prioritaria. Es prioritaria, ¿no?, en comparación a otros grupos u otras vacunas, definitivamente, con el hecho de que no pueda ser beneficioso. Pues ya el doctor Velasco nos ha indicado que tiene muchos beneficios la vacunación contra el COVID-19, ¿no? Las recomendaciones de vacunación del Comité Asesor de Vacunas de nuestro país y de otros países son las que siguen, ¿no?, la mayoría de los pediatras y las familias actualmente, igual aquí en nuestro país, e incluyen y apoyamos la vacunación contra el COVID-19 de los niños. Sin embargo, considero que al momento no se debe restar la importancia, la prioridad a otras vacunas que son más importantes también para nuestros niños. Y es que si pensamos en los niños y su protección, pienso que las autoridades tienen la oportunidad ahora
de actualizar los calendarios vacunales e incorporar otras vacunas para las que no existe debate definitivamente, como la vacunación frente al meningococo, vacunación frente a la hepatitis B, frente a la varicela, vacunación frente al VIH, también en varones, ¿no? También vacunación frente a la gripe, ¿no? Debemos trabajar, pienso, incansablemente para que las coberturas vacunales no desciendan, que es lo que se ha visto últimamente con esta pandemia. Nos hemos olvidado de las otras enfermedades, ¿no? Pero también para que la composición, pienso yo, ya como pediatras, del calendario vacunal pediátrico boliviano sea la más completa posible, ¿no? Y seamos equivalente o equiparable, ¿no? a la de otros países de nuestro entorno. Ahora más que nunca, en un mundo donde estamos viviendo actualmente el COVID-19, los niños van a necesitar que los pediatras seamos los garantes y los promotores, ¿no? de su salud. Y sin embargo, pues termino indicando que la peor vacuna es la que no se pone. Muchas gracias. Doctora Estrada, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos ha aportado. Creo que como usted dice, pues sí, las vacunas son muy importantes, ¿no? Por supuesto, aquí queremos la vacuna para el COVID-19, sin embargo, las otras vacunas pues son increíblemente importantes y como usted lo ha mencionado, sí han bajado mucho las coberturas y eso es algo que nos preocupa mucho a todos, ¿no? Sobre todo a nosotros los pediatras. Les invito nuevamente a que por favor puedan hacer las preguntas por medio del chat o por la parte de preguntas, por favor. Acá tenemos dos preguntas. La primera nos pregunta el doctor Mendieta que cuán factible es en nuestro país que vacunen a los niños menores de 5 años, considerando que este grupo etario también asisten a jardines infantiles, parvularios, guarderías, pre-kinder, etc. Y la vacunación que alcanza hasta los niños de 3 años en países vecinos como Chile, Argentina, Colombia. Muchas gracias. Sí, estaba buscando una información por una pregunta ahí de mi amigo Víctor Jiménez, 16 niños fallecidos. Se lo voy a leer, adelantándome a la segunda pregunta. Bueno, sí, o sea, eso prácticamente en nuestro país es un hecho, ¿no? Vacunar después de los 3 años. Ojo, después de los 3 años, a los 3 a 4 o 5 años, no estamos hablando de Pfizer, estamos hablando de la Sinopharm, ¿no? Que es la vacuna que estamos poniendo en Bolivia de 5 a 11 años, pero es evidentemente, como dice el doctor Jaime Mendieta, en otros países como Chile, otros países como China y, y países como Arabia, por ejemplo, se han puesto después de los 3 años. Ahora, hay una cosa interesante de la Sinopharm. La Sinopharm es una vacuna inactivada, o sea, es una vacuna como muchas de las vacunas que tenemos en Bolivia, como la influenza, por ejemplo, como la vacuna, no sé, de todas las que, muchas de las que conocemos, pentavalente, neumococo, son vacunas inactivadas. Entonces, es una plataforma que nosotros conocemos bastante bien, ¿no? Entonces, esto no lo digo por la pregunta, entonces que no nos extrañemos que este tipo de vacunas inclusive lleguen al objetivo, a un objetivo que se están planteando en muchos países, que es inclusive vacunar después de los 6 meses. Claro, lo que no se sabe todavía es la dosis, ¿no? Especialmente con otras vacunas como la vacuna de ARN. Muchas gracias, doctor Velasco. Bueno, como ya veía la segunda pregunta, no sé, solo 16 niños fallecidos en Bolivia por COVID-19 del doctor Acá, Jiménez. acá está informe de abril del 2020 del Ministerio de Salud. Qué pena que no lo pueda mostrar, o sea, voy a intentar mostrarles del Ministerio de Salud. Del 100% de los fallecidos por COVID, el 0.14% correspondió a niños, o sea, 16 casos, ¿no? Entre niños, niñas y jóvenes de 5 a 17 años. Pero por otro lado, ese es el resultado que tiene el ministerio. Pero por otro lado, también el doctor Víctor Jiménez, yo le doy la razón de la duda en el sentido de que yo he leído lo que dice el ministerio, pero yo también estoy seguro que los fallecidos han sido
mucho más, no solamente en niños, sino también en adultos. De hecho, se dice, ¿no?, que los que han muerto en Bolivia probablemente sean 2 veces más de lo que estamos calculando en nuestro país, y seguramente eso es en todos los grupos etarios. Pero de que los niños son un grupo de riesgo bajo, son. Pero cuando decimos riesgo bajo, suena como que no hay que vacunarlos. No es así. Lo que pasa también es que estamos escogiendo muchos modelos norteamericanos, europeos, donde obviamente sus mortalidades son bajísimas. Pero es interesante ver la de Brasil, por ejemplo, que es un país que está es un poco más cercano a nuestra realidad, hasta yo creo que mucho mejor, inclusive muchas, por ejemplo, en el aspecto de salud, pero, pero de pronto están más cerca que ellos que un país europeo. La mortalidad en niños que ellos han descrito es muchísimo más alta, ¿no? Y ahora que han vuelto los niños al colegio, porque una de las causas por las cuales los niños no se han enfermado mucho es pues porque estaban dentro de la casa, pero ahora que están en el colegio, ¿no? Seguramente se van a enfermar en demasía, y los datos de Brasil son más alarmantes, ¿no? Yo he calculado más o menos que llegaríamos más o menos a unos 160 fallecidos y los niños se enfermaran en forma mm, masiva, y precisamente por la situación del colegio. En este momento no estamos en un momento de COVID, todos lo sabemos, pero cualquier momento va a llegar una ola, y ahí vamos a ver realmente qué es lo que pasa con nuestros niños. Pero la idea de toda vacunación es prevenir, ¿no? La idea no es que llegue la ola y veamos qué pasa y después vacunar. La idea es prevenir y proteger lo más que podamos a nuestros niños y adolescentes. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta de la doctora Jimena. Primero que lo felicita mucho por la excelente exposición. Y ella ella quiere saber por qué se empezó a colocar en nuestro país el refuerzo a los niños de 5 años en adelante. Si por lo que entiendo todavía se están haciendo estudios al respecto y Pfizer recién está pidiendo autorización a la FDA. ¿Es correcto? ¿Hubo algún consenso al respecto? Nos pregunta la autora. Bueno, es muy buena pregunta la de la doctora, ¿no? ¿En quiénes hay consenso de vacunar una tercera dosis? En los niños que son grupos de riesgo, más aún si son inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque se ha visto, ¿no?, que la serie primaria, cuando hablamos de serie primaria, no olvides la cantidad de dosis que necesita. Una serie primaria tiene 2 dosis, por ejemplo, en el caso de Sinopharm, ¿no? Pero la serie primaria en un niño inmunocomprometido no alcanza la cantidad de cuerpos que ese niño requiere. Entonces, en ese sentido, ¿no?, hay grupos en los cuales se debe vacunar sí o sí la tercera dosis como una indicación absoluta, y es a estos grupos de riesgo, especialmente los inmunodeprimidos, porque nuevamente vuelvo a resaltar, la vacunación con 2 dosis no genera la cantidad de anticuerpos que necesitamos, y una tercera dosis adicional, ni siquiera es un refuerzo, es una tercera dosis adicional, o sea, la serie se completaría con 3 dosis, ¿no? Y los grupos de riesgo. Pero del resto no hay una indicación absoluta. Ojo, una cosa es hablar de Sinopharm y otra cosa es hablar la de Pfizer. Cuando la doctora Jimena habla, se está refiriendo a la de Pfizer. Y nosotros, en niños, por si acaso, no estamos poniendo Pfizer. Lo que sí se lo estamos poniendo es a los adolescentes. Y ahí sí, nuevamente, con Pfizer en niños de 12 años para arriba, una tercera dosis en los grupos de riesgo sí se recomienda. Una tercera dosis en los adolescentes no competentes, como dice la autora, todavía, no es que hay una duda, no, todavía se está tratando de justificar el beneficio, ¿no? Pero por otro lado, no hacerlo vacunar, ¿no? Es decir, el no hacerlo vacunar no es, o hacerlo vacunar, perdón, no es una indicación necesariamente absoluta. 2 dosis son suficientes para un niño, para un adolescente. Todavía está en estudio el beneficio de una tercera dosis en adolescentes, pero inmunocompetentes.
Gracias, doctor. Acá otra pregunta de la doctora Tatiana. ¿Cuál es la importancia del tiempo estimado para colocarse la segunda dosis de la vacuna, ya que algunos no cumplen con la fecha indicada de la segunda dosis? Su micrófono, doctora Estrada. Perdón, ahora sí. Sí, doctora, perfecto. Yo creo la mayoría, ¿no?, de los niños reciben 2 dosis iniciales de vacuna con al menos 3 semanas de diferencia entre una y otra dosis, ¿no? Y algunos niños con un sistema inmunitario débil, como ya indicaba el doctor Velasco, con factores de riesgo, con patologías de base, necesitan, ¿no?, una tercera dosis, yo igual consideraría, y hay guías que indican que 28 días después de la segunda para crear una respuesta inmunitaria fuerte. Muchas gracias, doctora Estrada. Otra pregunta, acá el doctor Edgar Cordero nos pregunta, niño ya pasó infección por COVID-19 con anticuerpos IgG positivos. ¿Se debe vacunar contra COVID y por qué? La respuesta es sí. El tiempo tal vez, lo que tal vez habría que discutir, ¿cuándo? ¿No? Porque si tiene anticuerpos IgG por la infección natural, entonces no olvide que esto también pasa en adultos. Hay países en los que las personas que han tenido COVID se ha esperado 6 meses para una vacunación. No se ha esperado 6 meses para vacunarlos. Pero otra forma de vacunar ha sido como la que hemos practicado en nuestro país, que hemos vacunado inmediatamente pase la enfermedad. Nuestra normativa dice después de un mes, ¿no? Pero en otros países, nuevamente insisto, se ha esperado hasta 6 meses para recibir la vacuna después de haber adquirido la enfermedad. Ahora, definitivamente hay algo que también es muy importante. O sea, no sabemos todavía. Yo creo que en 10 años vamos a saber realmente el verdadero impacto de la infección natural en diferentes grupos etarios y de la vacunación. Pero esto tampoco que sea un justificativo o una puerta de entrada para decir, no se sabe nada de la vacuna porque están vacunando. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Recordemos la vacuna del papiloma virus humano. ¿Cuántas dosis se ponían hace 20 años? 3 dosis. Hace 6 años, ¿no? La doctora Alejandra Estrada no me va a dejar mentir, 6, 7, 8 años, ha bajado a 2 dosis. Y ahora lo que dijo la Organización Mundial de la Salud es que una dosis es suficiente. Y han pasado más de 20, 22 años. Entonces, este tema de las vacunas es un proceso dinámico que en la medida que vayamos conociendo más de la inmunología, de hecho el doctor Cordero, gracias por estar en la reunión, pediatra, inmunólogo, o sea, hay muchas cosas que no están respondidas, porque no solamente es el tema de anticuerpos, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con una inmunidad adquirida, con uno de las formas de defensa que son los linfocitos B, pero ¿qué hay de la inmunidad celular? ¿No? O sea, la inmunidad celular se ha visto que tiene una buena protección, inclusive mucho más por encima de los anticuerpos. Otro aspecto también importante, inclusive el refuerzo en vacunas. A propósito de lo que preguntó la doctora Jimena, o no me acuerdo quién preguntó sobre los refuerzos, no, en realidad hasta ahora no se sabe el tiempo exacto de los refuerzos. Lo que sí se sabe es que bajan los anticuerpos, pero ¿qué hay de la inmunidad celular? La inmunidad celular se ha visto que sigue siendo buena para formas graves, aún teniendo 2 dosis. El problema es en el futuro, ¿qué va a pasar con las variantes? Lo que pasa es que aquí tenemos que ver 2 situaciones que podrían suceder. Una, no, 2 dosis es suficiente, voy a ver qué pasa con la siguiente variante. No voy a ver si me mata o no me mata. No, lo que han hecho muchos países, nosotros no vamos a ver si nos mata o no nos mata. Vamos a volver a poner un refuerzo. Entonces, hay muchas medidas que se han tomado definitivamente por la amenaza del peligro que corría una sociedad, pero nuevamente insisto, o sea, hay muchas cosas creo que las vamos a conocer todavía en lo que resta del año, en lo que resta de estos años, perdón. Muchas gracias, doctor.
Creo que ya no tenemos más preguntas por parte de los presentes. Pues aprovechar el espacio para felicitarle por tan brillante exposición, por habernos respondido a todas nuestras dudas, igual a la doctora Alejandra Estrada, muchísimas gracias por este tema tan interesante que tocamos acá y que de seguro todavía tenemos muchas dudas, pero ya en el futuro pues saldrán muchas más respuestas, podremos conocer mucho más a la vacuna, como el doctor Velasco ya nos ha mencionado. Quiero agradecer también a la Sociedad Paceña de Pediatría y a INTI por brindarnos el espacio, y si no tenemos más preguntas, pues desearles una muy buena noche y muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por estar. Buenas noches. Saludo, Claudia, Marisol. Buenas noches.